Muy bien, amigos, con la música de Científico del Palo lo presentamos a nuestro querido Fede Mendoza Correa. ¿Cómo anda? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos ¿Todo a bien? subirle el mic. Ya ha venido muy elegante, permítame decírselo. Sí, bueno, hay que decirlo, Bueno, viejo. Como está... vengo del trabajo. Muy bien, alguien tiene que trabajar, viejo, en este programa. Bueno, ¿qué tenemos hoy para charlar, mi querido Fede, en esta tarde tan soleada? Hoy tenemos, es re lindo el día. Sí, lo veo por la ventana y está muy bien. La verdad es que venía preguntándome hace un tiempo, en las últimas semanas que no vine a la radio, pasé por algunos momentos lindos de algunos amigos, compañeros, distintas cosas, eventos, cumpleaños, gente que consiguió algunos proyectos de vida y muy emocionante, como hechos colectivos de disfrute, que sin embargo estaban, como siempre, ¿no? Siempre aparece el aparato mediador ahí, sacando registro y dejando un registro hasta de las cosas más íntimas hasta las cosas más públicas. Uh-huh. Como que estamos en un momento en el cual los datos han tomado una relevancia muy importante, ¿no? Digamos, podemos decir que todo en este mundo está datificado, está concentrado en un dato, desde la distancia que hay de las nubes a la Tierra hasta, bueno, las profundidades del océano que ahora se están descubriendo, como fue el stream del CONICET acá en Mar del Plata. Y en ese proceso de datificación, las imágenes tienen un rol fundamental. Entonces empecé a investigar acerca de las imágenes, sobre todo porque la semana pasada un amigo mandó un WhatsApp con una foto de una situación cotidiana, estaban tomando unos mates con otros compañeros, y la mandó para ver una vez. Ajá. Esta opción de WhatsApp. La opción nueva de WhatsApp de mandar de una vez, que ellos visto que van sacando funciones las plataformas, que de repente, bueno, la historia dura 24 horas, pero la opción de borrar una vez se supone que no puede quedar, aunque si uno saca una foto, de repente la puede sabotear. Claro. Pero lo que me sorprendió es que otro compañero le escribe y le pone, che, no, mandala para que quede para siempre, porque si no se borra el recuerdo. Wow, claro. Y bueno, ¿se borra el recuerdo si no está mediatizado? ¿Cómo te llevas vos con la memoria y las imágenes? Me asisten muchísimo a veces para cosas que creía haber olvidado, pero también me genera una dependencia. Fotografío muchas cosas por esto mismo, para después poder acordarme cosas pavadas de datos, ¿no? De un dato puntual que necesito. Una factura, por ejemplo. Claro, digo, le voy a sacar una foto porque sé que me va a quedar esa confianza en la nube, ¿no? No sé. Bien, tal cual. Ahí se abren varias cosas, ¿no? Como por un lado, como una tercerización de la memoria. Totalmente. Un disco rígido externo que uno tiene la seguridad en que va a estar ahí y que sin embargo, bueno, depende de alguna corporación. Totalmente. Los datos están en todos lados, aparte la fotografía genera metadatos, ¿no? Además de la referencia a la fotografía, genera la ubicación en la que uno está, el lugar en el mundo, el geolocalizado. Pero además se genera otra cosa que es esto, el recuerdo. A mí me pasa que cuando veo los recuerdos de Facebook me acuerdo de esas situaciones, pero a través de que me acordé de haber sacado una foto, por ejemplo, ¿viste? Claro. La primera vez que fui a un bar, bueno, saqué una foto, entonces busco a ver si estaba y digo, mirá, acá está, mirá cómo cambió el lugar, y tengo el recuerdo de esa noche a partir de la fotografía. Claro. Y en el taller Subjetividad Mediática que yo vengo realizando, hace un tiempo habíamos visto a un autor que se llama Vilém Flusser, que yo en su momento no le presté la debida atención que ahora me generó cuando lo empecé a leer para preparar la columna, que él hace como si fuera una historia de cómo los humanos trataron las imágenes. Okay. ¿Sí? Esta columna se podría llamar Adentrándonos en el mundo de las imágenes técnicas, si se quiere. Y en eso él describía como distintos momentos de la relación imagen-humano, ¿no? Él dice, bueno, en un primer momento, que se puede rastrear como hace 2 millones de años, cuando los primeros homínidos empezaban a separarse del entorno, empezaban a decir, bueno, yo soy una cosa y este árbol es otra, tengo manos, puedo asir las herramientas y generar una técnica, y de repente moldear objetos, y empezaron a plasmar las representaciones del mundo que tenían ellos en diferentes símbolos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, están las huellas de Nazca o en las piedras, los murales que hay en los lugares andinos de hace 5.000 años donde aparecían peces, ¿no? Y hombres pescando. Entonces, las pinturas rupestres con toda esa las información. Pinturas rupestres, que siempre están... siempre está el gesto creativo del humano, porque ahí estaban las manos, sobre todo las manos, en el tacto hace mucho énfasis él. Y en la relación con eso, como, bueno, una primera etapa más de generar un símbolo y un código descifrable para el entorno, en un intercambio intersubjetivo en el cual esa sociedad podía comprender de qué se trataba lo que estaba expresado. Después, él dice, con el desarrollo posterior de la imprenta,
empezó a hacerse lo que se conoce como una historia secuencial, lineal, ¿no? Mito, historia, leyenda, siguiendo un hilo conductor, intentando comprender el mundo. Él dice, los humanos generamos cultura para darle un sentido al universo. Exacto. Bien. Él dice que en un momento en el medio de la revolución industrial, cuando comienza la máquina a vapor, bueno, las leyes que dan fundamento a las máquinas de vapor, él dice, está la ley de la termodinámica. Bueno, la segunda ley de la termodinámica, no la voy a explicar técnicamente, pero sí como conceptualmente, es una ley que explica que el universo tiende hacia la dispersión de la energía y hacia la pérdida de la información. Correcto. ¿Sí? Entonces, el humano con las imágenes, dice él, busca informar. Los pintores agarraban su visión del mundo y la plasmaban dentro de un plano. Correcto. Cuando se intensifica la técnica y aparece la fotografía, dice él, bueno, el plano dimensional da un estadio más, dice, bidimensionalidad, ¿no? Un plano, otro plano que se abre, que no es el plano de lo que uno... Él dice, la relación con el objeto fotográfico, dice, ¿no? Él dice... El fotógrafo tiene acción, tiene una libertad de acción, ¿no? Uno puede elegir en qué momento saca una foto. Ahora, el dispositivo mediante el cual sale la foto es un programa. Claro. Es un algoritmo. Está codificado, es un humano. Entonces, la imagen, ¿es una copia de la realidad? Es difícil, ¿eh? Bueno, él plantea que no. Él dice, las imágenes no son copias de la realidad, las fotografías. Él dice, son proyecciones. Claro. Y como son proyecciones, ya no podemos decir, esta foto es verdad o es mentira, dice él, porque no busca hacer una copia, busca hacer es un programa y un dispositivo de herencias culturales que descifran cómo traducir luces y fotones en datos que uno puede ver. Lo loco es que este checoslovaco, que nació en 1920 y se murió en 1999, no llegó a ver ni la WW ni la inmersión en el mundo digital de las imágenes sintéticas, pero ya las anticipaba. Él se muere en 1999 y las anticipaba con una capacidad de decir, bueno, las imágenes que siempre organizaron una percepción del mundo, ahora no solamente hacen eso, sino que además producen realidad. Exacto. Él dice, las imágenes son productoras de realidad. Y él dice, lo que planteaba era cómo antes los mismos técnicos que estaban desarrollando la fotografía no habían pensado en la revolución cultural que estaban haciendo al romper el espacio-tiempo y al poder representar una imagen, una trascendencia posterior al momento en que fue tomada, ¿no? Claro. Esta capacidad de poder repetir un pasado en un presente continuo. Lo que a mí me parece muy interesante es que él dice... que esta entropía, que es la segunda ley de la termodinámica que hablábamos de la información, es una tendencia del universo y una tendencia humana, dice, ¿no? Es una tendencia que se puede ver en todos los comportamientos donde hay vida. El humano tiende a la entropía, pero la niega con la cultura. Ah, ¿no? ok. La cultura es la capacidad de negarla, de llenar de información el ambiente para que tenga un sentido a la vida. Bueno, la vida va en contramano de eso. Él dice, las imágenes técnicas que están delegadas en dispositivos programáticos, si bien tenés una posibilidad de acción, de filmar lo que vos querés y qué sé yo, el dispositivo vuelve cada vez más la improbabilidad de lo que vos estás sacando y fotografiando en una probabilidad. Y eso genera más entropía. Entonces acelerás el ritmo, dice él, de la entropía y en ese acelerar el sinsentido del mundo. Entonces muchas de estas cuestiones que pasan hoy en día, cuando no podemos entender el porqué de algunas cosas, el porqué de algunas repeticiones históricas de la guerra, el porqué no hay un futuro, el porqué ese sentimiento de, bueno, nada puede cambiar, de un presente constante, él dice que la imagen es productora de ese sentimiento en torno a nuestro diálogo con las imágenes. Claro. Él propone que tendría que haber un diálogo distinto con esas fotografías, con esas imágenes, para que eso pueda cambiar. A mí me parece que si él hubiera visto lo que vino después con las aplicaciones de redes sociales y de formatos de memoria, quizás no se hubiera sorprendido, me parece. No se hubiera sorprendido, loco. Se hubiera bajoñado probablemente. Se hubiera bajoñado un poco más de lo que ya estaba en ese momento, que lo empezaba a advertir. Pero él decía... El mundo se atomizó, o sea, pudimos comprender que estamos formados por átomos. Dice, por más de que la materia sea sólida, uno puede ahora mediante máquinas sacar hasta el último pedacito de eso y entenderlo por sí mismo. Claro. Pero también en esa complejidad nuestros actos se fragmentaron.
también se atomizaron. Y en eso es donde no podemos encontrar la parte del todo que nos haga conectar con la realidad. Incluso pienso en los recitales y en la relación de la gente con con los shows y las cámaras, casi insoportable, diría, llega un punto. Es terrible porque aparte, yo a veces me veo así, digo, voy a comer un asado, el otro día cuando nos juntamos nosotros que hicimos la foto. Obvio. Es inconsciente incluso. Pero también, y esto como para darle un cierre capaz distinto a la columna, que siempre son medias bajoneras, el otro día en Facebook me trajo, antes de ayer, un recuerdo de una charla con mi abuelo en la casa de mi abuela, donde, claro, estaba mi abuelo contándome algo. Mi abuelo falleció en el año 2018, y estaba la voz de mi abuelo, claro, es la voz que capta un obturador, que no es la voz de mi abuelo. Eso es lo que claro. Flusser dice, es hay que vislumbrar que la magia no es magia y que lo que hay atrás de ahí es una proyección de una imagen. Pero, sin embargo, la acción de mi abuelo, hablándome de militancia, estando ahí en ese lugar, si yo se la muestro a cualquier persona que la conoció, bueno, mi abuelo sí estaba ahí. Claro. Entonces, eso emociona, enternece, genera algo humano en eso, ¿no? Y es como un resquicio. Entonces, hay que poder buscar esos hiatos y comunicarnos con las imágenes técnicas de una manera distinta. Porque si no, bueno, corremos en el riesgo ahora con las inteligencias artificiales, donde ya directamente no es necesaria ni la fotografía, ¿no? Ahora es la máquina la que genera. Claro. Mediante una repetición, porque no genera, porque esa es la verdad. Exacto. Es todo lo que ya está ratificado. Y ahí entra, se conjugan un montón de cosas. Perdón, no sé si tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Que está bueno hablar, que es como, por ejemplo, en la cultura, como para poder verlo en distintas dimensiones. No sé si te acordás que yo terminé la columna diciendo, bueno, que yo estoy en contra del spoiler. Sí. En contra del spoiler me refiero a favor del spoiler en cierto sentido, ¿no? En contra de que un spoiler pueda arruinar una obra. Porque claro. Significa que el dato mata relato. Sí, es como esa misma idea. Bueno, el dato no puede matar una película. Exacto. No puede ser que porque vos te enteres que Luke es el hijo de Anakin, de repente no quieras ver Star Wars y perderte de el universo que está ahí. O si te perdés de ese universo o no te genera nada porque ya sabes ese dato, probablemente la obra sea una obra de mala calidad. Claro. ¿No? Entonces hay que empezar a cuestionarnos por qué miramos lo que miramos, por qué queremos lo que queremos, por qué deseamos lo que deseamos, y empezar a ordenarlo en una lógica que pueda salir de la repetición, que es algo que desde muy chiquito atravesamos, la repetición de la... Y que nos permita también disfrutar el recorrido, porque creo que en esa potencia que se le ha puesto, esa fortaleza que se le dio al dato final, me parece, creo que sí, los datos son importantes, pero la acumulación de todos los datos a lo largo del recorrido, pensaba en mi amigo Pablo, que le mandamos un beso grande, que decía que cuando conoció el Louvre, el museo, ya sentía que ya lo había conocido. Y le pareció algo medio tétrico, porque ya lo había visto tantas veces en imágenes, más ahora que uno puede recorrer no solo el museo en imágenes, sino las cuadras aledañas y cómo llegar a eso a través del Google Street View, el peligro entonces también de perderse el recorrido, ¿no? Es exactamente eso, es lo que a mí me pasó con el stream del CONICET, que es que vos decís, claro, la fascinación, yo veía la fascinación de la gente con la estrella de mar, yo sabía que la próxima vez que aparezca una estrella así, a nadie le va a importar. Claro, ya la vieron, ya está mediatizada, ya fue consumida, apropiada, listo. Y me parece que ese afán de querer conocerlo todo, de saber todo, de querer explorar todo, que algunos hablan de que es innato a lo humano. Sí. Bueno, hay que poder, o sea, si es innato a lo humano, es moldeable, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ¿hasta dónde? Porque quizás el afán de expansión infinita de la mente, ¿no? De la comprensión del todo, termine siendo lo que nos lleve a la parte del sinsentido y del no poder encontrar una razón de ser en este mundo. Nuestro querido Fede Mendoza Correa, como siempre, amigo, un placer, ¿eh? Gracias. En Brujos y Científicos, que seguimos de esta manera.